Dios les bendiga, hermanos, si me acompañan a hacer la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 40 al 44. Juan 6, versículos 40 al 44. La palabra del Señor dice así: Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho: Yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos se decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Y ahora cómo puede decir: yo descendí del cielo? Jesús les contestó: dejen de quejarse por lo que dije, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa para salvar. El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Gracias por su palabra. Y también, Señor, gracias por tu Espíritu, quien como sopla de tu boca viene para traer vida a nuestros huesos muertos y secos por causa de nuestro pecado. Oh Señor, permítanos de escuchar con fe a tu palabra y responder en obediencia. Te pido, Señor, si hay personas escuchando tu palabra esta mañana que todavía no tienen vida en sí mismo, que todavía no han, por tu gracia, sido nacido de nuevo, te pido que hoy sería el día de su nuevo nacimiento, su nueva vida, por tu gracia. Y por todos nosotros, oh Señor, entendiendo cómo nuestra salvación no es algo que hemos merecido, pero es un don que hemos recibido por tu gracia soberana. Pedimos, oh Señor, por corazones humildes y llenos de acciones de gracias, por lo que has hecho para llamarnos irresistiblemente y dándonos fe para recibir vida eterna en Cristo. Gracias por Él y por tu gracia. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor, buscan en sus Biblias Juan capítulo 6. Continuamos nuestra serie sobre las doctrinas de gracia soberana y hoy estamos en el cuarto punto, que es la gracia irresistible. Una de mis cosas favoritas hacer con personas que estoy conociendo por primera vez, que son cristianos, es escuchar sus testimonios o cómo Dios le convirtió de siendo creyentes en Cristo. En la conferencia ante su palabra hace unas semanas tenía el gozo, uno de nosotros tuvimos el gozo de conocer un hermano joven quien fue increíble como Dios le salvó. Él fue secuestrado en la frontera entre México y los Estados Unidos en temor de perder su vida. Y allí, por alguna razón, la razón fue la gracia soberana de Dios, había un tratado. Ese tratado tenía Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo, que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estaba este hombre en este punto de creo que 17 años, en temor de su vida. Y él, leyendo ese versículo, preguntó: ¿es verdad que Dios ama a mí? ¿Es verdad que Dios envió su Hijo por mí? Es la verdad que en Él, aunque Él estaba en riesgo de perdiendo su vida terrenal, que simplemente por fe en Cristo, Él podía tener vida eterna. Él no creyó inmediatamente, pero comenzó Dios trabajando en Él. Y luego Él tenía acceso a una Biblia.
Y la primera cosa que él hizo fue buscar por Juan 3:16 para ver si en verdad Dios ha dicho en su palabra estas promesas. Que Dios le ama, que Dios envió a su Hijo, que simplemente por fe él podía tener vida eterna. Y él lo encontró y ¡pum! Él creyó en Cristo y fue salvado. Y ahora él está en el ministerio aprendiendo cómo predicar este mismo mensaje. Es maravilloso cómo Dios salva a pecadores como nosotros en las situaciones más raros y extraños, o a veces, y gracias al Señor, muchos de nosotros no tenemos testimonios tan extraños, pero tenemos el testimonio de siendo nacido en hogares quienes están enseñando la palabra. Y espero que nuestros hijos no saben un día en que no han escuchado la palabra. Y por la gracia de Dios no han conocido que Dios existe, que Dios le ama, que Dios envió a su Hijo por ellos y que tienen fe en este Jesús. El punto en todo eso es que aunque hay muchos caminos al verdadero camino, quien es Cristo, hay dos cosas en comunes en cada testimonio, cada conversión real. Uno es la palabra de Dios, la palabra del Evangelio. Y segundo es el Espíritu Santo. No fue este joven, tampoco como yo, que éramos tan religiosos, tan espirituales, que decidimos seguir a Cristo. Fue Dios quien nos llevó a los pies de Jesús y nos dio fe para recibir esta palabra del Evangelio. Y por medio de eso, Él nos salvó. Salvación es del Señor. Y este es el mensaje que vamos a ver hoy. Hemos estado estudiando los 5 puntos de la gracia soberana. Podemos ponerlo en este orden, que a veces es llamado el ordo salutis. Simplemente los teólogos tienen que usar latín para presentarse más impresionante. Pero al fin de cuentas es el orden de la salvación. Hemos visto, lo que no está aquí es la necesidad por la salvación. El primer punto es la depravación total. Somos totalmente muertos, separados de Dios y incapaz, como un cadáver, de creer. Necesitamos la gracia de Dios y vamos a ser salvos. El orden, si podemos decirlo así, como Dios en su gracia da salvación a pecadores, primero comienza con la elección incondicional. Antes de la fundación del mundo, por nada bueno en nosotros, Dios eligió los quien Él iba a salvar por su gracia. Él nos predestinó a ser adoptados como hijos, dice Efesios 1:5. Segundo es la expiación definitiva. El Padre envió el Hijo para dar su vida, el buen pastor, por sus ovejas. Cristo no murió simplemente para hacer posible la salvación. Él compró definitivamente su pueblo y Él declaró, consumado es. Él aseguró la salvación para nosotros. Pero ¿cómo lo recibimos? ¿Cómo lo experimentamos? Es por medio de la gracia irresistible de Dios. En particular, si el primer punto enfatiza el Padre eligiéndonos, el segundo, el Hijo muriendo por nosotros, el tercer punto enfatiza la obra del Espíritu Santo, regenerándonos o causándonos de ser nacido de nuevo, llamándonos en una manera eficaz y dándonos fe para que somos justificados. Todo eso vamos a ver, tiene un orden lógico, pero cronológicamente ocurre al mismo tiempo. Él nos da un nuevo corazón. Con este nuevo corazón confiamos en Cristo y confiando en Cristo somos declarados justos, somos justificados. Y si Dios permite, el próximo domingo vamos a ver el último punto, que es la perseverancia. Que los quien Él ha salvado, Él va a mantenernos seguros en sus manos hasta el fin. El punto hoy es la gracia irresistible. Vamos a verlo en 3 puntos. Primeramente, el acto de Dios en nuestro llamado eficaz. Segundo, vamos a verlo del aspecto de la regeneración. Dios causándonos de ser nacidos de nuevo. Son otras palabras, antes siendo muertos, siendo resucitado espiritualmente, o
Otra ilustración que usa la escritura es, antes éramos ciegos espiritualmente, ahora hay vista espiritual. Y finalmente, si hay tiempo, vamos a responder a algunas preguntas y respuestas acerca de esta doctrina. Primeramente, el llamado eficaz. Vamos a Juan capítulo 6. A veces los teólogos hacen una diferencia entre dos tipos de llamado en la Biblia. Hay el llamado general y el llamado eficaz. La diferencia es eso. El llamado general, en otras palabras, es el Evangelio. No sé por qué lo hacemos tan complicados, pero si lo escuchan, el llamado general, este es el llamado de la proclamación de las buenas noticias que es para todos. Pero tristemente todos no pueden recibirlo por fe. Nadie lo recibe. Si Dios no también, usando este llamado general de la proclamación del Evangelio, también obra eficazmente en nuestro corazón. Un llamado personal, directo a nuestros corazones para recibir la palabra con fe. Vamos a ver eso en las palabras de Cristo en Juan capítulo 6. Voy a primeramente leer Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Otra vez, versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. Escuchan, tan amplio es este llamado. Es un llamado a toda persona para que todo aquel que cree en Cristo, Él promete vida eterna. Él promete resucitar en el día final. Tanto amó Dios al mundo, envió su Hijo unigénito. Todo aquel que cree en Él. Tan amplio es este llamado. Esta es la declaración de salvación en Cristo, que es nuestra responsabilidad en este proceso, si podemos llamarlo, de la salvación. Es nuestra responsabilidad como creyentes de proclamar la palabra de Cristo. Fe viene por oír, oír por la palabra de Cristo. ¿Y cómo van a escuchar si no son enviados? Si no abrimos nuestras bocas, tenemos que proclamar que Dios creó el mundo. ¿Recuerda? Dios, pecado, Cristo, fe y arrepentimiento. Dios creó el mundo. Somos pecadores que merecen ser separados de Dios para siempre. Dios envió a su Hijo Cristo para morir por nuestros pecados y Él resucitó el tercer día por nuestra justificación. Y finalmente recibimos esta salvación por fe en Cristo, solamente en Cristo, arrepintiendo nuestro pecado, siguiendo a Jesús. Esta es nuestra responsabilidad. Pero Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae el Padre. Nadie puede venir a Cristo si Dios no lo trae. Tenemos que profundizar en eso, entender eso. La incapacidad del hombre, la depravación total significa que nosotros mismos no podemos creer si Dios no obra primero. ¿Y por qué no podemos creer? Juan 3:19 dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. La razón por que todos nosotros en un tiempo rechazábamos esta palabra es por causa de nuestro pecado. Estábamos en la oscuridad y amábamos la oscuridad. No estábamos contentos, si estamos siendo honestos. Tuvimos gran tristeza y temor y todos los problemas que vienen siendo separados de Dios. Pero cuando vino la luz, rechazábamos la luz. Porque no queríamos que nuestras malas acciones sean reveladas. No queremos tener que dar cuenta delante de Dios y por eso lo rechazábamos. Nadie viene a Dios, o como Romanos 3:11 dice, nadie busque a Dios. Ok, entonces es imposible ser salvados. Para nosotros sí, pero Dios puede hacer lo imposible.
Él puede tomarlo de la muerte y darnos vida. Romanos 6, 44 otra vez. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Este es el llamado no simplemente general, este es el llamado eficaz. Viene por medio del llamado general, viene por medio del Evangelio, pero en combinación con la palabra, es el Espíritu de Dios trayendo la persona a Dios y causándole de creer. Esta misma palabra traer es usado en Juan 21:11, cuando los discípulos estaban en la barca, estaban pescando con sus redes y con el red colectaron 153 peces y los sacó a la arena. Esta palabra, los sacó, es la misma palabra que Dios nos atrayó a Cristo. Estábamos allí en el mar de nuestro pecado, separado de Dios, o leyendo mal como los peces lo hacen así, y Dios con el red del Evangelio, con el Espíritu Santo, nos atrayó, nos sacó a Cristo. Fue así por mí. La última cosa que yo quería hacer fue un creyente en Cristo. No tenía interés en las religiones y en particular en siendo un cristiano. Pero irresistiblemente Dios me salvó, me trajo a los pies de Jesús. Y este fue puramente por su gracia. Esta es la doctrina del llamado eficaz. ¿Cómo Dios hace eso? Es por medio de la regeneración. Y otra vez vamos a verlo en 3 ilustraciones. Nacimiento de nuevo, resurrección espiritual y la vista espiritual. Regresamos a Juan 3. Y el nacimiento de nuevo. Juan 3, comenzando versículo 1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El texto dice que Nicodemo era un fariseo. Él fue supuestamente un experto en la palabra de Dios, en la ley. Un hombre muy conservativo. Un hombre quien tenía, si había una persona quien sería el primero en la lista de los que van a ver el reino de Dios, sería Nicodemo. Pero él vio los milagros de Jesús, él escuchó su enseñanza y él entendió que había algo diferente con este maestro. Pero él tenía temor de ir a él directamente en la luz, con todo veándole. Entonces él se fue a él en la noche y le preguntó acerca de si él fue en verdad enviado por Dios. Y Jesús responde diciendo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es increíble por un hombre como Nicodemo. ¿Qué estás diciendo? Que con todas mis buenas obras, con toda mi religiosidad, con todo mi entendimiento de la Biblia, yo no puedo ver el reino de Dios. ¿Qué es este nacimiento de nuevo? Jesús está haciendo un juego de palabras. Puede ser traducido nacido de nuevo, es decir, él necesita nueva vida, o puede ser nacido de arriba, que él necesita una vida que viene del cielo, que viene de Dios y no de sí mismo. ¿Y cuál es? El punto es, sí, los dos. Él necesita nueva vida, y una nueva vida que viene como Juan 1, 12, 13 dice: no por la voluntad del hombre, no por la sangre, que viene de Dios. Esta nueva vida. Claramente Nicodemo no lo entendió. Él estaba pensando en términos físicos. Él dijo, versículo 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y todas las madres dijeron, claro que no, por favor no. No, él estaba hablando de un nacimiento espiritual. Versículo 5, Jesús respondió: en verdad te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino
de Dios. ¿De qué estaba hablando Jesús? Luego él dice que él, siendo maestro, debe entender esas cosas. El punto fue, Jesús estaba explicando lo que Dios ya de antemano ha profetizado. Vamos conmigo, por favor, a Ezequiel 36. Ezequiel 36 explica las promesas del nuevo pacto. En el antiguo pacto, el pacto mosaico, Dios dio su ley al pueblo escrito por tablas de piedra. Pero había problema con eso. El problema no fue con la ley, fue con los corazones de su pueblo. Sus corazones eran como piedra. Si ellos iban a creer y obedecer su palabra, ellos necesitaban una cirugía de corazón. Y esto es lo que Dios prometió hacer en el nuevo pacto. Ezequiel 36, versículo 25. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón de carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Haré que andéis en mis estatutos, que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios prometió con este pueblo sucio limpiarles como con agua pura. De quitar su corazón, el centro de su decisión, su voluntad, darles un nuevo corazón, no de piedra, de carne, que ama a Dios, que desea obedecerle. Y por el motor de su nueva vida, Él prometió darles el Espíritu Santo para morar en ellos. Esta nos llamamos, Jesús lo llama, el nacimiento de nuevo. Somos nacidos muertos en nuestros delitos y pecados, incapaz de creer y obedecer. Pero Dios hace la obra promete aquí hacerlo, de limpiarnos, de darnos un nuevo corazón, de darnos su espíritu para morar en nosotros, para que podamos creer en Cristo. Pasa conmigo a Primera de Pedro capítulo 1. Aquí vamos a ver que esta obra es puramente por la misericordia de Dios. Primero de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El Señor dice en Primero de Pedro 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nota bien, Dios debe ser bendito porque por su gran misericordia Él nos ha hecho nacer de nuevo esta esperanza viva. Una pregunta: ¿quiénes de ustedes decidieron cuál sería tu día de cumpleaños? ¿Quién decidió de ustedes, creo que quiero existir, y este sería un buen día para entrar en el mundo? Ninguno de nosotros, claro. Primeramente fue Dios quien decidió que íbamos a tener vida. Y humanamente hablando, pues nuestros padres que decidieron tener bebé. Si este fue así físicamente, tanto más espiritualmente. Nuestro nacimiento no fue algo que hemos hecho, es algo que nuestro Padre Celestial ha hecho. Él ha decidido el momento y la manera exactamente como Él iba a darnos nueva vida. Y gracias al Señor, Él hizo eso no por causa de nosotros, en su gran misericordia. Él nos ha causado de ser nacido de nuevo. Él explica cómo, los medios que Él usó para darnos ese nacimiento nuevo, luego en este capítulo, versículo 23. 1 de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de uno que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive
y permanece. ¿Cómo es que somos nacidos de nuevo? Por medio de un simiente preciosa de la palabra de Dios, el Evangelio que fue tirado y Dios lo causó de tomar raíz en nuestra vida, así ¡pum! Éramos nacidos de nuevo por causa de la palabra de Cristo. Vemos esta combinación, Ezequiel 36 y aquí primera de Pedro 1:23, el Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Juntos somos salvados por su gracia. Esto es importante entender, en particular en nuestro evangelismo. Al fin de cuentas, no es para nosotros salvar a nadie, esforzar a nadie de creer. No podemos hacerlo. Simplemente Dios puede hacerlo. Es nuestra responsabilidad predicar la palabra de Dios y los resultados quedan en las manos del Señor. Predicamos y oramos. Tristemente, una teología que no entiende eso es la razón, es el base por mucho de lo que vemos hoy en iglesias que están buscando por una decisión influenciado por la música que está tratando de mover las emociones y llamar personas a los altares y no estoy diciendo que una persona no puede ser salvado en esta situación, pero lo que estoy diciendo es que hay muchos falsos conversiones en el mundo por personas que han sido influenciados por la emoción, pero verdaderamente la simiente del Evangelio no ha penetrado su corazón. Por esa razón necesitamos enfocarnos en la palabra de Dios, explicando quién es Dios, explicando la naturaleza del pecado y nuestra separación, lo que Jesús hizo en la cruz y que por fe y arrepentimiento podemos ser salvos, no simplemente por supuestamente haciendo una decisión, pero con mente y corazón rendiendo nuestras vidas a Cristo en la luz del Evangelio. Este debe causarnos confiando en la soberanía de Dios, de no tratar de manipular o esforzar, pero simplemente enseñar la palabra a las personas y orar que Dios cambie su corazón. En adición al nacimiento nuevo, vemos segunda ilustración de esta regeneración, es la resurrección espiritual. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, un pasaje muy bien conocido de nosotros, espero. Pero rápidamente quiero enfatizar nuestra condición, nuestra muerte espiritual y la gracia de Dios en dándonos nueva vida. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Brincando versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 1. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando estamos buscando por un lugar para evangelizar, no vamos al cementerio para proclamar el evangelio a los cadáveres. ¿Por qué? Porque un cadáver no puede escuchar y creer. Pero en un sentido espiritual, esta es la condición de todos los pecadores antes de la obra de Dios en la regeneración. Somos muertos. Y por eso es imposible por nosotros en nuestro poder de responder al Evangelio, de creer en Cristo. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si Dios no primeramente lo atrae. Somos muertos. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos unió con Cristo en su muerte y su resurrección para darnos vida. ¿Cómo Él nos unificó con Cristo? Versículo 8. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Este no de nosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
cuando dice esto, ¿a qué refiere esto que no es de nosotros? ¿A qué es el don de Dios? Todo lo que ve anteriormente de eso en el versículo. La gracia, la salvación y la fe, todos son dones que hemos recibido de Dios. Espero que entendamos eso con claridad. No es que, entiendo que leyendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, ayudando personas pobres, estas cosas no me salven, pero eso he hecho para ser salvado. Yo he creído en Cristo. Sí, pero ¿de dónde vino esta fe? Este mismo fe fue un don de Dios. Por eso no hay nada en que podemos jactarnos, no podemos gloriar en nosotros mismos. ¿Quién gloria en un regalo recibido? ¿Qué hiciste para merecerlo? Nadie, él es claro, por gracia, por un don inmerecido ha sido salvado, por medio de la fe. Y esta misma fe y esta salvación no es de nosotros, es un don de Dios. También, en Hechos 11, 18, por tiempo no vamos a ir ahí, pero rápidamente, el arrepentimiento es un don de Dios. En este contexto, está recontando la conversión de Cornelio. Y Pedro dice, glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Al fin de cuentas, fe y arrepentimiento son un don concedido de Dios a sus elegidos. Y el orden es importante. Primero viene para clarificar, estoy hablando lógicamente, no cronológicamente. Quiero explicar eso un poco. Lógicamente, esto es lo que pasa. Alguien está predicando el Evangelio, o como la ilustración al principio, estás leyendo la palabra de Dios mismo, este tratado, Juan 3:16, el llamado general, y Dios obra eficazmente en su corazón. Dios remueve el corazón de piedra y pone un corazón de carne para tener la capacidad de creer, y Dios da el fe y arrepentimiento. Un regalo de Dios. Y en el momento de creer en Cristo, Dios dice, su fe es contado por justicia, la justicia de Cristo, somos perdonados y justificados. ¡Pum! Todo eso en nuestro momento de conversión. Digo, cronológicamente, en tiempo, todo eso pasa al mismo tiempo. Lógicamente, es importante entender que primero es la regeneración, y después el fe y arrepentimiento. La otra postura lo pone en otro orden. Que primero confío y Dios, veando mi fe, me da un nuevo nacimiento. El problema con eso es lo que estamos viendo en Efesios 2. Si somos muertos en nuestros delitos y pecados, no tenemos la capacidad de creer. Y la fe viene una forma de una obra que estamos haciendo, y Dios, veando nuestra fe, nos da nuevo nacimiento. No, funciona al revés. Aunque al mismo tiempo estas cosas están pasando, es Dios tomando la iniciativa. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Una ilustración maravillosa de eso vemos en Ezequiel 37. En Ezequiel 37, la nación de Judá e Israel son representados en esta visión como un valle de huesos secos. Una nación, un ejército que fue totalmente destruido y totalmente muertos. Y Dios llama al profeta y le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Me encanta su respuesta. Señor Dios, tú lo sabes. Él está... No, pero imagino que tú vas a hacer algo, que no puedo entender cómo vas a hacerlo. Claro, estos huesos no pueden vivir, pero tú lo sabes. Y Dios dice, predica a esos huesos. Y Él comienza predicando, y allí predicando,
Con la visión viene una sopla del Espíritu Santo, un viento fuerte, y los jueces comienzan de ser combinados en cuerpos y tener músculos y piel, y diciendo muertos, están vivos, un ejército para servir a Dios. ¿Y cómo ocurrió eso? Por la palabra predicada y por el Espíritu. Este es la regeneración o el nacimiento de nuevo. Este está hablando nacionalmente de lo que Dios estaba prometiendo hacer por Judá e Israel. Y individualmente, este es lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Éramos como Lázaro en la tumba. Y él dijo, Lázaro, ven fuera. Y él salió físicamente. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su gracia dijo que sí, ven fuera. Y salió. Y por todos nosotros, que por su gracia hemos sido salvados, éramos muertos. Y Dios nos llamó por nombre. Y nos llamó con un llamado eficaz que nos dio vida, que implantó en nosotros fe y arrepentimiento, y por su gracia hemos sido perdonados, justificados, comenzando nuestra nueva vida en Cristo. Una tercera ilustración de esta regeneración es la vista espiritual. Pasa conmigo a 2 Corintios capítulo 4. 2 Corintios capítulo 4. El Señor dice en versículo 3, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo, es decir, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Por los que, 2 Corintios 4, 3 y 4. Por los que están en Cristo, no hay algo más precioso que esta verdad, que esta realidad. Dios, el resplandor de las buenas noticias de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Las buenas noticias son buenas noticias porque nos permite ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Si Dios no estaba allí en los cielos, si Cristo no estaba allí, ¿queríamos ir allí? ¿Queremos ver calles de oro? ¿Queremos escapar del infierno? Sí, todo esto es bueno. Pero lo mejor de todo es ver a Cristo. Es ver la gloria de Dios en su faz. Pero tristemente, el mundo no puede entender eso. ¿Y por qué? Porque son velados. Sus ojos espirituales son ciegos. En parte es por causa, el texto dice, del Dios de este mundo, es decir, de Satanás, quien con todas sus mentiras, el mundo cree la mentira y no la verdad. Aman la oscuridad y no la luz. También 1 Corintios 2:14, un versículo que hemos visto antes en eso, dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. No le puede entender porque se disciernan espiritualmente. Por nuestra depravación total, somos ciegos. No queremos ver, no queremos entender las cosas espirituales. Necesitamos la regeneración, necesitamos el Espíritu de Dios para discernir las cosas de Dios. Éramos ciegos, pero Dios. 2 Corintios 4:5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Nuestra salvación es como una nueva creación, con el mismo poder con que Dios en la creación no había luz. Y con su palabra Dios dijo,
sea la luz. Y había luz. Había un tiempo cuando estábamos en oscuridad. Y Dios dijo, sea la luz. Y había luz en nuestros corazones. Antes estábamos perdidos en tinieblas. Y Dios con su palabra, ¡pum!, por primera vez, como Dios prendiendo la luz en un cuarto totalmente oscuro. No sé si han sido en tu casa cuando no hay electricidad y no puedes ver tu mano enfrente de tus ojos. Digo, tan oscuro es el mundo aparte de el Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Pero en ese momento, ¡pum!, puede ver el mundo como realmente es. Y el enemigo quiere convencerte. No, el mundo no es así. El mundo es la oscuridad, lo que puedes ver. Y si no puedes ver a Dios, Él no existe. Él existe, Él es real. Las cosas espirituales en un sentido son más reales que este mundo físico que podemos ver. Porque todo eso va a pasar, es un vapor. Pero Dios es para siempre, su reino es para siempre. Esta es la realidad. Pero antes creíamos la mentira, que lo que podemos ver con nuestros ojos es todo. Y estábamos como personas ciegos andando en este mundo y tropezando. Y no entiendo por qué. El por qué es porque hay más que podemos ver con nuestros ojos. Dios es real, Él existe, y para conocerle, la única manera en que podemos conocerle es por medio de viendo su gloria en la faz de Cristo. Que Él envió a su Hijo para morir por nosotros, y en la cruz allí vemos la gloria de Dios. Vemos su amor, su poder, su justicia, su misericordia, su fidelidad, toda su gloria resplandeciendo del rostro de Cristo. Antes esta era una necedad por nosotros. Por los que son en Cristo, esta es la verdad más preciosa en el universo. Cristo es el resplandor de la gloria del Padre. Y lo que Él ha hecho por nosotros, estas buenas noticias son los que son la luz para nosotros. Gracias al Señor, que en esta regeneración Dios ha hablado eficazmente, prendiendo la luz en nuestros corazones para tener vista espiritual. Y como Él nos ha creado de nuevo, 2 Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Esta regeneración no es una vez y termina. Dios comienza en nosotros esta obra. Somos nuevas criaturas y comenzamos de vivir la vida cristiana. Me encanta cómo Pablo describe esta vida cristiana, este proceso de santificación en 2 Corintios 3, 18. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en el espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Él describe la vida cristiana como un proceso de Dios transformándonos de gloria a más gloria. En el contexto, Él está refiriendo a la visión que Moisés tenía del Señor en el monte de Sinaí, en la tienda de reunión. Recuerda cómo Moisés en Ezequiel 34 tenía visión del Señor, y cuando él salió diciendo en la presencia del Señor, simplemente viendo su rostro, no su cara, él salió y con el resplandor de la gloria de Dios, el rostro de Moisés fue como un espejo reflejando esta gloria. Y él tenía que velarse porque el pueblo no podía ver esta gloria por sus corazones endurecidos. Tanto más nosotros hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, vemos por su gracia la gloria de Dios en la faz de Cristo. ¿Y cómo estamos siendo transformados? Veando Cristo, leyendo diariamente la palabra de Cristo, veando tan maravilloso es nuestro Salvador, y diariamente estamos siendo transformados de ser más y más como Cristo. El nacimiento de nuevo no termina con nacimiento. Uno es nacido para crecer y madurar. Una pregunta para ustedes. Si te preguntó, ¿has sido nacido físicamente?
¿Qué dirían? Sí. ¿Y cuál es la evidencia? Pues mira, tengo mi certificado de nacimiento en esta fecha, esa es la evidencia que fui nacido físicamente. No. Esta es la evidencia. Vivo. Y por eso tú sabes, he sido nacido. Hay evidencia en tu vida que has sido nacido de nuevo. Nacido por el Espíritu de Dios. La evidencia de eso no es simplemente, pues, hace 20 años confesé fe en Cristo y fui bautizado. Sí, gracias al Señor por eso. ¿Y después de eso? ¿Has crecido? ¿Hay vida espiritual ahora? Si el Espíritu Santo está morando en ti, Él va a cambiarte. Él va a producir su fruto en ti. Él va a madurarte poco a poco, unos más rápido que otros, pero Él no es satisfecho sentarse y esperar por la venida del Señor. Él nos ha salvado para que adoramos al Señor y seamos transformados de gloria a gloria. No estoy hablando de la perfección. Nadie de nosotros, primeramente yo, soy perfecto. En los ojos de Dios, gracias a Él, yo soy, porque en todos nosotros que han creído en Cristo, sí somos perfectos. Por fe en Cristo somos justificados. Pero estamos en un proceso también de siendo hecho más y más en nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir, de ser más y más como Cristo. Si no hay ningún fruto en tu vida, ¿qué debes hacer? Rendir su vida a Cristo, pedirle perdón y pedirle por esta fe que te salva verdaderamente. Y segundo, por todos nosotros, ¿cómo seamos transformados? La fe viene por oír por la palabra de Cristo. Si vamos a crecer en nuestra fe, necesitamos la palabra diariamente, comiendo de esta rica comida que nos crece, que nos madura para ser más como Cristo. Sabiendo que es el mismo Espíritu quien comenzó esta obra en nosotros y Él es fiel para completar la obra. Pero de eso vamos a ver el próximo lección. Finalmente, unas preguntas y respuestas acerca de eso. Una pregunta común acerca de eso es con la palabra irresistible. ¿Estás diciendo que nadie resiste la gracia de Dios? Yo sé muchas personas que lo resisten. Pasa conmigo a Hechos 7. Uno de los versículos favoritos por este punto. Hechos 7, 51. En este contexto, Esteban está condenado la nación de Israel por lo múltiples veces que ellos han resistido a Dios, que han rechazado sus profetas y finalmente han crucificado su propio Mesías, su propio Rey y Salvador. Y él dice en Hechos 7, 51, vosotros que sois duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Mira, ahí está. Resisten el Espíritu Santo, que es gracia irresistible. La doctrina de gracia irresistible no dice que nadie resiste la gracia de Dios. Al opuesto. La doctrina de depravación total enseña que todos resisten la gracia de Dios. Nadie busca a Dios. Nadie puede venir a Cristo sino por Él. La doctrina de gracia irresistible es aunque resistimos la gracia de Dios, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es más fuerte que nuestra resistencia y soberanamente Él salvará a la persona más endurecida si este es un elegido de Dios. Y la evidencia por eso en el contexto es Saulo o Pablo. En este mismo contexto, ellos tomaron la ropa de Esteban, un mártir, el primer mártir cristiano, por proclamando este evangelio, y tomaron su ropa y lo pusieron a los pies de un fariseo, Saulo. Y allí él estaba de acuerdo totalmente de lo que estaban haciendo. Ya más, él estaba más animado con eso en capítulo 8, de ir de ciudad a ciudad, persiguiendo la iglesia de Cristo, matando a cristianos, pensando que eran falsos maestros. Y en capítulo 9,
Él estaba en camino a Damasco con sus planes para arrestar a los cristianos y Dios lo arrestó. Él estaba en camino pensando que él podía ver, pero con una visión de Cristo en el cielo. Resplandeció su luz y Saulo cayó a la tierra y él preguntó, ¿quién eres? Él dijo, yo soy Jesús, quien está persiguiendo. Y en este momento él entendió que él estaba persiguiendo el verdadero Cristo, el verdadero Rey, Salvador. Y aunque él físicamente no podía ver, por primera vez espiritualmente él podía ver. Y él fue llevado a un creyente en Damasco, quien oró por él. Y él comenzó, Pablo, antes siendo el gran perseguidor de la iglesia de Cristo, siendo el misionero a los gentiles. Tan magnificante es esta gracia irresistible de Dios. Tanto ánimo debe ser por nosotros para orar por personas que pensamos nunca van a creer. Son enemigos de Dios, no quieren tener nada que ver con Dios. Pero Dios, su gracia irresistible, al fin de cuentas, nadie quien es su elegido puede correr para siempre de Dios. Y debemos también perseverar en la oración y en la proclamación de la palabra. Aunque han escuchado el Evangelio 100 veces, tal vez es el 101 que Dios va a usar para salvarles. Continuamos porque nuestro Dios en su gracia puede salvar. Y Él va a salvar. Segunda pregunta. Si esta doctrina niega el libre albedrío, este Dios es opresivo, forzando fe en una persona. Pasa conmigo a Juan 8. Una palabra rápida acerca del libre albedrío. Entendemos eso. Que los que están muertos en sus pecados no tienen libertad. Son esclavos de su pecado. Nadie puede venir a Dios por causa de su pecado. Jesús dice en Juan 8:34, Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Si estás aquí y no crees en Cristo, piensas, no quiero creer en Cristo porque es una vida difícil, aburrido, de verdad me encanta mi pecado. No quiero ser presionado con Dios y la Biblia y la iglesia, bla, bla, bla. Esta es una esclavitud. No entiendes que estás esclavo a tu pecado. Que las pasiones sean un amor por dinero, por aprobación y fama, por sexo, por poder, por cualquier cosa que está tu Dios ahora. Estás verdaderamente contento. Tienes seguridad y paz. Estoy seguro que si evalúas tu corazón, al fin de cuentas la respuesta es no. Tú eres un esclavo del pecado. Pero hay buenas noticias. Jesús dice en 8:31, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, en la palabra de Cristo, verdaderamente sois mis discípulos. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Esta es la verdadera libertad que viene de la verdad de Cristo. Confiando en Cristo, las cadenas sobre nuestro corazón, sobre nuestra vida, son quitados y por primera vez tenemos la libertad de los hijos de Dios para vivir por el propósito por que éramos nacidos. Para servir a Dios, conocer a Dios, vivir por Dios. Y hay un gozo y paz y seguridad en eso que el mundo no puede ofrecer. Cristo ofrece el verdadero libertad y libre nuestras almas con la regeneración para servir a Dios. Finalmente, la pregunta, si Dios salva soberanamente por su Espíritu, no tenemos que hacer nada, ¿verdad? No tenemos que proclamar el Evangelio porque Dios va a salvar a sus elegidos y Él va a darle fe. Entonces, ¿por qué evangelizar? Falso. El fe viene por oír, el oír por la palabra de Cristo. Él
normalmente hay ocasiones como Saulo, como Pablo, en que Jesús directamente habla de los cielos. Este no es lo común. En 99.999% de las ocasiones es por la iglesia, que está enviado como la boca de Cristo para proclamar, para hacer el llamado general del Evangelio, orando por Dios a hacer el llamado eficaz en esta persona, para plantar esta semilla en un nuevo corazón que solamente Él puede dar, y que Él produce los raíces de fe y Él va a salvar a esta persona. Pero también, si podemos decirlo, tenemos nuestra parte. No que podemos salvar a nadie, no que Dios nos necesita, pero que lleno de gracias nuestro Dios, que Él utiliza personas como nosotros de ser parte de la historia de la salvación de una persona. Quiero terminar con otro testimonio, el testimonio de Lidia en Hechos 16. En Hechos 16, versículo 13. En el día de reposo salimos fuera de la puerta, Pablo hablando, Lucas hablando con Pablo, a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. El Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Este es el llamado eficaz. Esa es la gracia irresistible. Es Dios quien abre el corazón, que pone su palabra, el Evangelio allí, que Él produce fe y por su gracia somos salvados. Este debe causarnos, si somos creyentes en Cristo, de humillarnos y nunca jactar de nosotros, porque es Cristo quien nos ha salvado, es el Espíritu Santo quien nos ha dado fe, no fue de nosotros, fue de Dios, y por eso es totalmente para su gloria. Este debe causarnos de orar fervientemente, confiando que Dios es más poderoso que cualquier pecador y Él puede salvar. Y finalmente, si estás aquí y no eres un creyente en Cristo, no cree la mentira de la libertad que ofrece el mundo. La verdadera libertad es solamente en Cristo. Él está llamándote de confiar en su Hijo y recibir la vida eterna. Si tal vez siente por primera vez un voz llamándote, personalmente llamándote, este es el voz del Espíritu de Dios. No resiste su Espíritu. En su gracia, rinde tu vida en fe y arrepentimiento a Cristo. Y Él promete para ti una nueva vida, vida eterna. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, gracias por tu gracia irresistible. Ayúdanos, oh Señor, los que creen en ti, de ser transformados de gloria a gloria, veando que toda esta obra fue la obra tuya. Y Señor, te pido, si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana, que escuchan de ti, de tu Espíritu directamente, moviendo en su corazón para darles nuevo corazón y ofrecerles salvación, dale fe, te pido, Señor, para que sean salvos eternamente. En el nombre de Cristo y para su gloria oramos. Amén.